Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo con con la música de este coro que casi no cantamos en la iglesia, que nos recuerda precisamente el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Este jueves 11 de junio del 2020 continuamos estudiando el tema de las parábolas, pero hoy nos toca iniciamos una serie de parábolas de sabiduría. Y la lección número 5 es la parábola de las 10 vírgenes. Y la base bíblica está en San Mateo 25, versículos del 1 al 13. Yo recomiendo que si es posible, antes de ver el video o después, se pueda leer el capítulo 25 completo. Ya más adelante ustedes verán por qué les estoy diciendo esto. Vamos a tratar de memorizar el versículo 13, que dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. San Mateo 25, 13. El propósito de esta parábola tan conocida, la parábola de las 10 vírgenes, es definir qué significa esperar en el contexto del llamado a estar preparados. También reflexionar sobre nuestra preparación ante la llegada de Jesucristo y experimentar la alegría que nos da esa seguridad de que Jesucristo viene por segunda vez. Hoy iniciamos una nueva serie, como les decía, de parábolas y se llaman parábolas de sabiduría. 2 o 3 parábolas vamos a ver en los próximos jueves. Pero aquí, hermanos, yo quiero hacer la aclaración de que sabiduría no significa conocimiento, no significa un título, estudios teológicos, sino la capacidad de entender los tiempos en el plan de salvación de Dios. Sabiduría, si ustedes lo ven en los salmos, en los proverbios, se relaciona con conocer la voluntad de Dios, conocer el momento que se vive con Dios. Y esto se puede ver ahora, la sabiduría ahora es previsión, es estar atentos, no dejarnos sorprender por los acontecimientos. También hay un concepto clave en este estudio, que no son las vírgenes, no son las lámparas, ni tampoco es la boda. El concepto clave que tenemos en el centro de esta parábola es la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. La mayoría de estudiosos están conscientes de que se refiere a la segunda venida todo lo que Jesús está diciendo en la parábola. La ocasión. ¿Por qué surge esta enseñanza? La parábola misma de las 10 vírgenes y todo el contenido del capítulo 25 es parte de un sermón de Jesús. Este sermón lo dio a sus discípulos en las afueras del templo de Jerusalén. Son prácticamente, mis hermanos, sus últimas enseñanzas antes de morir. Y ese sermón inicia en el capítulo 24, donde hace algunas predicciones de lo que sucederá en los tiempos del fin. Y fíjense que pongo fin con letra mayúscula porque estamos hablando de unos eventos muy especiales. Pero en estos 13 versículos enseña a sus discípulos que deben estar preparados. Es decir, la historia, el relato de las 10 vírgenes nos enseña la necesidad de estar preparados. Vamos a ver la narración. Jesús, todos sabemos y lo hemos dicho muchas veces, que es el maestro por excelencia. No hay comparación de esa capacidad que tenía Jesús para enseñar con ningún pedagogo ilustre en ningún tiempo. Ahora, para enseñar a sus discípulos a estar listos y atentos para su segunda venida, Él dosifica su enseñanza, hermanos, en 3 partes. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola que nos da una imagen de lo que será el juicio a las naciones. Todo el capítulo 25 contiene esa preocupación de Jesús para que sus discípulos y la gente que le sigue entienda que no pueden acostarse a dormir, no pueden estar dejando pasar desapercibidas las cosas, sino que tienen que estar preparados.
Esta parábola utiliza la imagen de 10 vírgenes preparadas para una fiesta de bodas, con el relato de lo que es una boda judía en aquel tiempo. El novio lleva a su novia desde la casa de sus padres hasta su propia casa. Y las vírgenes, que podríamos comparar con las madrinas de boda o las damas de honor en nuestros tiempos, tenían que estar a la puerta esperando. Cuando el sirviente anuncia la llegada del novio, entonces podían entrar a la fiesta. Hay un detalle: el novio se tarda en llegar. Y ese es un detalle importante porque fíjense, hermanos, que dependía de lo que tardara en ciertas negociaciones con los padres de la novia. En aquel tiempo las bodas no eran románticas y al gusto de los novios como son en estos tiempos, sino que eran acuerdos entre familias. Y literalmente el novio negociaba ciertas cosas con los padres de la novia, y si llegaban a un acuerdo, esa novia le era entregada para que fuera a las bodas. Entonces eso es lo que justifica la tardanza del novio. La enseñanza de la parábola es amplia, pero básicamente vamos a observar algunas cosas. La primera es la diferencia entre ser prudente o insensata. Prudente o insensato. Aunque aquí se habla de vírgenes en femenino, puede aplicarse para todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Las 10 vírgenes están dispuestas a participar en la fiesta de boda. No podemos dudar que iban bien bonitas, vestidas, y llevan sus lámparas. Pero el relato define a 5 como prudentes porque llevaban combustible extra para sus lámparas. Y 5 insensatas o desprevenidas que no se prepararon igual. Ellas representan a todos los que escuchan la enseñanza en aquel tiempo y a los que la escuchamos hoy. Siempre en la iglesia, mis hermanos, hay alguien que es previsor y alguien que no es previsor. Alguien que es constante y fiel y alguien que es descuidado y llega al templo de vez en cuando, a una hora más tarde, etc. Hay que ser previsores, hay que ser prudentes. La tardanza del novio es el segundo aspecto de la parábola. Ya explicamos cuál es la razón de la tardanza. Y debemos relacionar esa tardanza del novio a la venida del Señor. ¿Cuántas veces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo será esto? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuándo? Esa es la pregunta que yo creo que hasta el día de hoy nos hacemos. ¿Cuándo será la segunda venida de Jesús? Y todos estamos seguros y ya conocemos la respuesta. La respuesta de Jesús siempre les dejó claro que nadie sabe el día ni la hora. No sabemos. Aunque han habido en la historia reciente personas, líderes cristianos o líderes religiosos que se han atrevido a poner fechas, las fechas han pasado y no ha sucedido nada. Porque no va a ser en la fecha y hora que nosotros esperamos. Nadie lo sabe, pero es necesario estar listos. Yo creo que esto hay que subrayarlo. Es necesario estar listos, el momento que sea. Y luego otro aspecto es la búsqueda de las vírgenes desprevenidas a último momento. Muchas veces nosotros hemos tenido esa experiencia. Tenemos un privilegio y nos damos cuenta cuando faltan 5 minutos o cuando ya pasaron 5 minutos. Y eso nos ocasiona muchos problemas. A ellas se les acabó el aceite de sus lámparas y tuvieron que ir a buscarlo. Les ocasionó que cuando regresaron ya con el aceite combustible en sus lámparas, la puerta se había cerrado. ¿Qué entendemos aquí, mis hermanos? No hay una oportunidad después de cerrada la puerta. ¿Se recuerdan la historia del arca de Noé? Allá en Génesis, cuando
se prevenía a la gente, cuando se le anunciaba a la gente que iba a haber un diluvio, nadie se preocupó, nadie puso atención. Cuando empezó el diluvio y la puerta del arca estaba cerrada, todo el mundo quería entrar, gritaba, suplicaba, pero la puerta ya se había cerrado. Esta es una figura que está en el Antiguo Testamento, pero que nos señala hacia eso que también va a suceder. Cuando sea el momento en que Jesús venga por segunda vez, quien no estuvo preparado con tiempo, quien no fue previsor, quien no fue sensato y prudente, ya no tendrá oportunidad. La parábola, para concluir, mis hermanos, nos enseña nos enseña y nos repite esa palabra. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Y como se ha dicho muchas veces en las discusiones, en una clase, en la iglesia, de escuela dominical o del día jueves, no significa que no durmamos, no significa que no tengamos ni un momento de descanso, sino velad es estar preparados. Estad preparados, tengan sus lámparas encendidas. El velar y orar son mandatos para todo hijo de Dios. No descuidar ese detalle de mantenernos listos para el llamado. Mis hermanos, ¿cuántos testimonios hemos visto de personas cristianas que han recibido ese llamado y están listas? Así, visiblemente nosotros nos hemos podido dar cuenta cómo estaban listas. ¿Por qué? Porque hasta el último momento de su vida, tal vez un día antes de su muerte, fueron al templo o hablaron con alguien o con su familia, se les vio orar, leer la Biblia, velar, estar listo. La espera de Jesús en su segunda venida debe ser el horizonte del cristiano. Hacia ahí tenemos que tener nuestra mirada siempre fija, poner nuestra mirada en la consumación del plan de Dios para la humanidad. Yo les he dicho en algunas ocasiones cuáles son los pasos de ese plan de Dios. La creación, luego la caída en el pecado, luego la redención y falta la última parte, que es la consumación. Esa consumación será el momento en que Jesús venga por segunda vez. Y mientras esto pasa, pues muchos estamos afanados en muchas cosas, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en los amigos, los compromisos sociales, las distracciones. Pero en medio de todo eso, mis hermanos, no perdamos de vista hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Qué esperamos? Y hacia dónde tenemos también puesta nuestra mirada. Puede ser que nuestra meta frente a nosotros sea un título universitario, un ascenso en el trabajo, la jubilación, un matrimonio, etc. Pero al referirnos ya a una meta de vida, debe de ser esperar esa segunda venida de Jesús o esperar su llamado, porque puede ser que nosotros seamos llamados antes de esa venida de Jesús. De cualquier manera, estamos esperándolo. Y la iglesia siempre debe tener en sus labios esa palabra de anhelo. Ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, mis